puntos claves de la resolución miscelánea fiscal. Si bien sabemos que año con año se hacen las famosas reformas fiscales, en esta ocasión no necesariamente hubo tantas modificaciones a las reglas en su carácter general como lo suelen ser los códigos y leyes que rigen la materia en el entorno fiscal, como es propiamente el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Ingresos, la Ley del IVA, la Ley del ISR, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, etcétera. Sin embargo, sí se hicieron diversas modificaciones clave en la resolución miscelánea fiscal, que como sabemos son quienes regulan en lo particular todas las obligaciones de nosotros como contribuyentes que estamos activos en el RFC. En este caso, bueno, vamos a comenzar con hablar de una de las principales modificaciones para el sector de hidrocarburos. Aquí estamos hablando de los controles volumétricos. Se hace la modificación a la regla 2.6.1.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025. En este caso, como sabemos, controles volumétricos, bueno, si es que tenemos amigos o clientes que no forman parte de este sector, les comentamos que los controles volumétricos son sistemas de software que son para hacer una medición automatizada de los volúmenes de hidrocarburos y dan seguimiento a todo este proceso de la cadena de generación de hidrocarburos y petrolíferos. Esta obligación surgió desde 2022, de hecho no, como pueden ver, el año no es tan viejo, es muy reciente, que son 3 años, ¿no? Sí, así es. Entonces, no es una obligación tan antigua, tan así que algunos contribuyentes que incluso son expertos en esta materia, bueno, más bien clientes que se dedican a este sector de hidrocarburos, no conocían esta información que, vaya, es una parte de las obligaciones de los petrolíferos. Bueno, una de las modificaciones que se confirma en esta resolución miscelánea fiscal para 2025 es que no solamente los contribuyentes que están obligados a estar regulados por la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía, la CENER, van a ser sujetos a esta obligación. Parte de estos cambios es que se confirma que otros, se abre el catálogo para otro tipo de contribuyentes que son totalmente distintos a la enajenación de hidrocarburos, que también van a tener esta obligación. Sí, suena un poco curioso, chistoso, que entonces, ¿por qué si yo me dedico a la agricultura, tengo mi empresa productora, voy a tener que llevar a cabo esta obligación? Bueno, esto es porque si tú para tu producción ocupas grandes cantidades de hidrocarburos, específicamente estamos hablando de 75,714 litros mensuales durante el año. En ese caso, si tú estás en esa cantidad o mayor a esa cantidad, vas a estar obligado, aunque no te dediques a la enajenación de hidrocarburos, únicamente con que basta para el almacenaje de los petrolíferos, que los ocupes para tu uso diario, para uso personal de tus empresas, también vas a estar obligado a llevar estos controles volumétricos. Y bueno, no se queda solamente en los hidrocarburos, también respecto al gas natural. Si tú tienes una empresa y tienes una instalación para recepción de gas natural, pero excedes de los 5,000 gigajoules, también vas a estar sujeto a esta obligación. Estamos hablando en este caso, Rubí, que se extiende el catálogo para otro tipo de contribuyentes distintos a las gasolineras, a las distribuidoras, a las gaseras. Estamos hablando de que todas las personas que para su producción ahora ocupen en su almacenaje estas cantidades de petrolíferos, ya sea para sus industrias productivas o, por ejemplo, el gas natural, que se ocupa muchísimo para grandes conglomerados turísticos, para hospitales, para centros comerciales de gran capacidad, que es necesario que tengan almacenado y estén utilizando grandes cantidades de gas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues van a tener que hablar con su fiscalista de confianza, con sus asesores y preparar también a su personal para que en este caso estén al día sobre esta nueva obligación.
Entonces, eso quiere decir, Jos, que estamos hablando de que como tal tenemos una nueva obligación, pero para un nuevo sector de este tipo de contribuyentes que se dedicaban a ciertas actividades en específicas que para su consumo diario necesitan el uso de hidrocarburos o de algún tipo de combustible, estamos hablando de diésel, de gasolina, de gas natural. Ellos van a tener una nueva obligación, ¿es correcto? Sí, así es correcto. Como les comentaba, sí es necesario que se preparen, que tengan muy en cuenta que sí deben de cumplir con esta obligación, deben de hacer una implementación de estos controles volumétricos, que se informen y ustedes tengan en cuenta que estos proveedores de los controles volumétricos están regulados por el Servicio de Administración Tributaria, es decir, tienen que estar autorizados por el SAT. Y ¿cómo lo pueden corroborar? También pueden ingresar al portal del SAT, ahí tiene una lista de sus proveedores certificados y con eso ustedes pueden tener la tranquilidad de que están cumpliendo con esta obligación. Cabe señalar también aquí un paréntesis que sí, como toda obligación, muchas veces trae una sanción en caso de que no se cumpla. Claro, como siempre. Así es. Entonces, esto sí está regulado desde un principio, desde 2022, que aparejado con esta obligación de los controles volumétricos, pero se sigue aplicando en este caso, que aquellos contribuyentes que no cumplan con llevar sus controles volumétricos o que se hagan de manera incorrecta o no se esté proporcionando la información que dicta el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal, que claro, habla de las particularidades que debe de llevar los controles volumétricos, se puede imponer una sanción y ya estamos hablando de una sanción penal de 3 a 8 años de prisión. Entonces, sí es muy importante que por favor capaciten a su personal, se actualicen ustedes y hagan lo posible para cumplir con esta responsabilidad. Bueno, otro de los temas que también se incorporan a la resolución miscelánea fiscal es que se modifica, se adecúa la regla 2.7.1.41 en el que hablamos aquí ya específicamente de un sector empresarial, cuando se haga una modificación de los socios o accionistas, al momento de hacer este aviso al SAT, que sabemos que esa obligación ya lleva años atrás, sin embargo, ahora ya se detallan particularidades sobre esta obligación y es necesario que al momento de hacer esta actualización, cuando se haga un aumento o disminución del capital social, entonces se debe de especificar el porcentaje de cada uno de los socios, además de que se debe de proporcionar la información fiscal de los socios, evidentemente el nombre completo, su RFC, el régimen en el que se encuentra tributando, que evidentemente, además de si tienen algún régimen empresarial, por ejemplo, debe de estar el régimen de dividendos, porque precisamente por eso forman parte de ese capital social de esa acta de asamblea. Y bueno, además de eso, también se aconseja que se suban las acciones. Muchas veces en la práctica, en las empresas, a pesar de que están las acciones, muchos no lo llevan a la realidad y no conocen los documentos. Hay algunos que ni siquiera han visto cómo es una acción. Entonces, sí es necesario también que se actualicen en esta parte porque sí es una obligación en la que está siendo muy puntual el Servicio de Administración Tributaria en su distribución y la información. Entonces, además de estos documentos, es necesario que se ingrese el acta debidamente protocolizada ante fedatario público, si bien en teoría debe de estar asentada en los libros de asamblea de los socios de la empresa, también debe de ser protocolizada y esa es la que se debe de proporcionar al SAT. Este trámite, ¿cómo se va a realizar? La verdad es que dan esa facilidad de que tenga que ser a través del portal del SAT. Pueden ustedes ingresar con su RFC o contraseña o con su e-firma y basta con eso para que hagan ese aviso de modificación o incorporación de socios o accionistas, ingresen los documentos que les comento, todos los documentos personales, las acciones, el acta debidamente protocolizada, la INE de cada uno de los socios y con esto basta. En el momento de que ustedes ingresen este trámite en el portal del SAT, se les va a generar un acuse. Sin embargo, con esto no significa que está satisfecho este trámite.
Si bien sí ya da un indicio que estás dando cumplimiento, no se tiene por satisfecha. ¿Por qué? Porque entonces ya hay un proceso de revisión. Este es parte de los cambios en los Claro. que una vez que el SAT reciba esa información, la va a analizar, la va a revisar. Se dice que ya tienen un sistema automatizado para determinar el cálculo de esas nuevas acciones. Si es que hay alguna disparidad, te lo va a hacer saber. Si es que falta información que la autoridad considera necesaria para tener por cumplida esta obligación, también te lo va a hacer saber a través de un requerimiento de información adicional. Esto, la autoridad tiene un plazo de 10 días hábiles siguientes para poder hacer este requerimiento posteriores a que tú hayas hecho este aviso. Entonces, si tú no das cumplimiento a los requisitos que te están proporcionando, entonces se va a tener por desistida este aviso de cambio de accionistas. Y bueno, en caso de que sí hayas cumplido todo, que esté en orden, que hayas proporcionado la información de manera correcta, entonces ahora sí, el SAT te va a emitir un acuse de cumplimiento de esta obligación. Y entonces, cuando ya tengas ese acuse, entonces pueden estar en la tranquilidad de que tienen satisfecha esta obligación. Esto está súper interesante, ¿no? Porque al final del día siempre hemos estado, bueno, a través de las transmisiones que se han realizado por Basal Capital, siempre hemos enfatizado mucho en que la autoridad pues está buscando la forma de tenernos más fiscalizados. Así es. Entonces, quiero entender que cuando tú realizas este cambio o este aviso, hay como se va a hacer un match para revisar lo que nosotros estamos proporcionando a la autoridad de este cambio, de esta nueva obligación que se va a generar para el contribuyente, que a su vez se va a tener que revisar en el momento en que presentemos declaraciones. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Incluso es muy importante que lo tengan muy presente por si es que esperemos que no caigan en algún tema de alguna revisión fiscal, de una auditoría, que ustedes estén conscientes de la información que están proporcionando para que no haya discrepancia entre la nueva información que les requiere el SAT con lo que ustedes inicialmente dieron. Entonces, es importante que también como empresa cuiden este tipo de obligaciones y tengan un control de la información que se está proporcionando. Sí, así es, porque no solamente estamos hablando de ya de la parte de la empresa como tal, sino también estamos hablando respecto de los socios y accionistas que ellos a la par tienen que ir en conjunto en el cumplimiento de las obligaciones. Porque Claro. obviamente al tener una revisión por parte de la autoridad, empezamos con la empresa y de ahí nos podemos ir con obviamente las personas que son parte de. Sí, claro. Y aquí es importante señalar que quien tiene mayor responsabilidad es el famoso llamado beneficiario y controlador, Así que es. es el representante legal que cuenta con todas las facultades para regir esta persona moral y que igualmente tiene el mayor poder, por ejemplo, en las acciones o en las facultades que rigen su empresa. Entonces, tanto es importante que el representante legal esté dando seguimiento a estas nuevas obligaciones, como también los socios que no se salvan de ser excluidos de esta obligación. Ellos también, si forman parte de esta persona moral, tienen que poner ojo en esta nueva obligación. Así es. Bueno, vamos a hablar de otra de las modificaciones respecto al famoso procedimiento del bloqueo de sellos. El tan temido procedimiento de bloqueo de sellos está regido por el artículo 17H bis. Bueno, aquí hay el artículo, dice, indica varios supuestos. Para poder poner en contexto cuáles son las modificaciones, vamos a hacer un breve repaso del procedimiento. Una vez que el SAT detecta alguna inconsistencia, lo que procede a hacer es una restricción temporal del certificado de sello digital. Como lo podemos ver en pantalla, el primer paso es la restricción temporal. Ese es por parte de la autoridad. Ahora, por parte del contribuyente, ¿qué corresponde? Presentar un caso de aclaración o un caso SAC, cualquiera de esos dos nombres se le conoce. Una vez que tú presentas tu caso de aclaración con la información para desvirtuar los hechos que está manifestando la autoridad, entonces la autoridad, por su parte, al momento de que tú le ingresas al día siguiente, debe de habilitarte nuevamente los sellos para que tú puedas continuar con la operatividad y puedas seguir emitiendo los CFDIs correspondientes. Ahora,
En este procedimiento también el SAT tiene esa posibilidad de hacer un requerimiento de información adicional. El SAT cuenta con un plazo de 5 días hábiles para hacerte este requerimiento y nosotros como contribuyentes también contamos con ese plazo para solventar esa información. También se nos da la facilidad a través de este artículo que si necesitamos más tiempo podemos hacer esa solicitud para que se entregue, tengamos tiempo de preparar toda la información y documentación, porque muchas veces la autoridad pide papeles de trabajo de forma muy específica y bueno, aunque es parte de las obligaciones, muchas veces los contadores tienen su forma de trabajo y los hacen a su manera, ¿no? Entonces, si el Servicio de Administración Tributaria requiere cosas en particular, bueno, se tiene esa oportunidad de prepararlos con más calma. Y bueno, una vez que se haya revisado esta información, la autoridad tiene un plazo de 10 días hábiles para poder dar respuesta a la documentación e información que se proporcionó. Entonces, la resolución viene en 2 sentidos. Uno es que si no solventaste la información de acuerdo a los términos en que requirió la autoridad fiscal, entonces te la va a tener por no presentada. O claro, si definitivamente se te fueron los tiempos, se te fueron los plazos y no en estos 40 días hábiles no diste respuesta, no hiciste ninguna aclaración o no solventaste los requisitos que te solicitó el Servicio de Administración Tributaria, entonces va a venir en este sentido, en que va a venir por no presentada. Ahora, la modificación viene en este aspecto, en que el contribuyente va a conservar la oportunidad de presentar nuevamente una solicitud de aclaración. Ahí es donde se modifica la regla 2.2.15 de la miscelánea, en que va a conservar esta oportunidad. Si bien te están diciendo que se tiene por no presentada, se salvaguarda tu derecho a volver a intentar hacer este procedimiento. Claro, es muy importante acotar que debe de ser siempre y cuando sea dentro de los 40 días hábiles que de por sí está fijado el plazo para todo este procedimiento. Entonces, en este caso entiendo que sí podemos realizar esa segunda solicitud que se está contemplando a través de la resolución miscelánea fiscal, pero dentro del plazo de los 40 días que tenemos. Así es. Eso quiere decir que si ya me dieron respuesta el día 39 y yo me espero y lo quiero presentar después de que ya me pasaron mis 40 días, ya no va a ser procedente. Así es correcto. Si ya se excedieron de los 40 días, se va a tener como no demostrado lo que se pretende desvirtuar y de lo que la inconsistencia detectada por el SAT. Entonces, aquí lo más conveniente sería que, obviamente, nosotros como contribuyentes, ya sea personas físicas o morales, cuando tengamos un bloqueo de certificados de sellos digital, es darle celeridad a nuestro trámite y presentar lo más rápido la información que nos requiere la autoridad, ¿es correcto? Sí, es lo más recomendable y lo más sano. Claro, si tú tienes la razón de tu dicho, si tú tienes las probanzas necesarias para demostrar que la forma en cómo hiciste tus deducciones, de cómo presentaste tus declaraciones son correctas, entonces, ¿para qué esperar más? Mejor presentarlo a la brevedad posible, claro, sí, preparar bien el caso de aclaración, con los argumentos y pruebas suficientes, pero tratar de hacerlo a la brevedad. ¿Para qué? Para que dé pie a que corra este procedimiento, te desbloqueen los sellos de manera inmediata, puedas continuar con la emisión de facturación y bueno, si es que hay algún requerimiento de información adicional, estar muy pendientes del buzón tributario porque si bien este caso de aclaración se ingresa a través del llamado Mi Portal con la contraseña, las notificaciones de este requerimiento llegan por buzón tributario. Entonces es muy importante que estemos muy atentos al buzón, estemos pendientes de la información que se está solicitando y dar cumplimiento a la brevedad posible. Ahora, otro de los cambios es que, como les comentaba en un inicio, el otro sentido en el que viene la resolución del SAT respecto a tu caso de aclaración es que si no aportaste los elementos suficientes, la resolución va a venir en el sentido de que no demostraste el haber desvirtuado las observaciones señaladas por el SAT. Entonces, aquí, ya sea que no lo hayas demostrado y sea esta resolución definitiva, o bien que se te haya pasado la temporalidad, tienes
una oportunidad, pero ya únicamente para una autocorrección, básicamente, en el que tú puedes presentar igualmente un caso de aclaración en el que vas a manifestar que ya hiciste la corrección o ya acreditaste que se desvirtuaron las irregularidades que fueron detectadas. Que básicamente esto ya era parte de la usanza, porque digo, al final de cuentas, si se te pasaron los tiempos o no lograste demostrarle a la autoridad que tú tenías razón, bueno, muchas veces por esta presión tan grande de tener los sellos bloqueados y no poder hacer la emisión de tus facturas, porque, bueno, sí frena mucho a las empresas en su operatividad. Paras completamente la operación de una empresa. Así es, claro. Porque como es a final de cuentas un sistema, es una cadena, si tú no emites los FDIs a tus clientes en su momento también para la funcionalidad y operatividad de su negocio no los van a poder hacer deducibles o no van a poder demostrar en qué están llevando su gasto. Entonces, por eso sí es indispensable que den atención lo más pronto posible y bueno, en este caso, si definitivamente saben que hay algún error y que el Servicio de Administración Tributaria ya lo tiene detectado, y llegan a esta instancia, la recomendación es hacer la autocorrección. Tienen esta oportunidad de hacerlo a través de un último caso de aclaración manifestando que ya se realizó, o bien también se tiene la posibilidad de impugnar. Para ello también se considera ya como saben, si hay una resolución definitiva, pueden acudir a un recurso de revocación o bien a un juicio de nulidad, como ustedes lo prefieran, pueden hacer uso de una o de la otra, o bueno, también de ambas, dependiendo de cómo quieran llevar su caso o de acuerdo a la recomendación de su fiscalista. En este caso, nosotros les recomendamos que si llegan a tener esta situación, acérquense con nosotros para que les demos la debida asesoría y una estrategia de cómo llevar este proceso. Así que no se preocupen si llega a suceder esto, nosotros les podemos ayudar en ese aspecto. Excelente. Bien, bueno, pues otra de las modificaciones es respecto a la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Bueno, como bien sabemos, la opinión de cumplimiento, la famosa 32D, es el visto bueno de la autoridad y lo ocupamos como empresa día a día. Es necesario, si quieres contratar con alguien, muchas veces la empresa te pide, oye, ok, pero proporcióname tu opinión de cumplimiento, porque claro, es necesario saber cómo está la empresa con la que vas a contratar y saber que va al día y que no se trata de una empresa que a lo mejor se encuentra incluso en un listado del 69B o que por el incumplimiento de sus obligaciones ya tiene un crédito fiscal. Entonces, evidentemente, no te da confianza trabajar con un proveedor que ya tiene una opinión de cumplimiento en un sentido negativo. Entonces, bueno, aquí se hace la modificación a la regla 2.1.36, en el que se precisa que se debe de cumplir con las obligaciones de la declaración anual a partir de 4 años anteriores al ejercicio fiscal que está transcurriendo. También hace la precisión de que debes de estar al corriente en tus declaraciones provisionales, tanto de ISR propio como de todas las retenciones, igualmente de IVA y retenciones de IVA. También hace la acotación respecto a las declaraciones informativas. Sabemos bien que igualmente en la miscelánea fiscal se está hablando de excepciones a las declaraciones informativas. Hay algunos contribuyentes que tienen esta facilidad administrativa. Entonces, ¿qué pasa? Muchos ahorita al inicio del año se han estado viendo afectados con una opinión de cumplimiento negativa porque dicen, oye, pero si yo estoy exceptuado a esta regla de presentar la DIOT, ¿por qué me sale la opinión de cumplimiento negativa señalándome que tengo omisa esta declaración? Bueno, en este caso también el anexo 1A nos indica un procedimiento para que podamos dar cumplimiento a esta excepción o esta facilidad que nos da el SAT, en las que también mediante un caso de aclaración nosotros podemos manifestar que tenemos este beneficio y que estamos exceptuados de presentar o relevados de presentar la declaración informativa de operaciones con terceros. Una vez que tú emites o ingresas este caso de aclaración, la autoridad aproximadamente estará contestando, no tiene un plazo señalado, sin embargo, sí en la usanza hemos visto que
oscila entre los 5 a 10 días la respuesta. Una vez que te responda, bueno, ya solamente será cuestión de unos días para que nuevamente veas la opinión de cumplimiento en un sentido positivo. Perfecto, muy bien. Entonces estamos viendo que ahora en opinión de cumplimiento vamos a tener otras cuestiones que tener en cuenta. No solamente va a ser el cumplimiento de las obligaciones, sino que ahora la autoridad va a estar tomando otros puntos en consideración para poderla tener en cuenta. Sí, sí, así es. Que vaya, a final de cuentas el SAT tiene sus procesos electrónicos en los que ya detecta cuando hay incumplimiento de obligaciones, eh, pero sin embargo en esta ocasión lo deja muy claro en qué aspectos son los que como contribuyentes debemos de estar al corriente sí o sí, y en los últimos 4 ejercicios anteriores debemos de tener nuestra declaración informativa si es que estamos obligados, si no podemos hacer este procedimiento mediante un caso de declaración, nuestras declaraciones provisionales, tanto de ISR, de IVA, de retenciones, muy importante, y cumplir con nuestra declaración anual. Pues un poquito dura la autoridad, ¿no? Nos vamos a 4 ejercicios anteriores, ya no solamente estamos en el último ejercicio del cumplimiento, es ya como parte de una revisión, ¿no? Así es. Sí, si queremos tener el visto bueno del SAT en la opinión de cumplimiento y estar en un sentido positivo, es muy importante que eh, vayamos al día a día con nuestras obligaciones y tratemos de ser muy puntuales en su cumplimiento. Bueno, vamos a otra de las modificaciones. Este va en el sentido de los marbetes y precintos. Aquellos contribuyentes que están sujetos a esta obligación, bueno, cuando quieran hacer el procedimiento para la solicitud de entrega de esos marbetes y precintos, ahora deberá de hacerse mediante cita previa en el portal del SAT. Ya saben, pueden ingresar a www.sat.gov.mx. Se va a desplegar en el apartado de citas un nuevo campo que es el de entrega de marbetes y precintos, y bueno, se tendrá que hacer previamente de esta manera. Otra de las modificaciones es que cuando hay defectos en los marbetes o precintos, tú puedes hacer una solicitud para una reposición. O bien, ¿qué pasa cuando te entregan tus marbetes y hay algunos faltantes? También puedes solicitar la reposición de esos marbetes. Este procedimiento estaba contemplado a que una vez que te los entregaran, tenías un plazo de 30 días para poder hacer esta solicitud de cambio o de que te hagan la entrega de los marbetes. Ahora lo que pasa es que se extiende el plazo de 30 a 60 días. Cabe recalcar que estamos hablando de días naturales, entonces es importante que lo tengan también perfectamente agendado, perfectamente contabilizado y bueno, no vaya a suceder en que se excedan de ese plazo. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si se exceden de ese plazo? Bueno, si pasan de los 60 días, se van a tener como inhabilitados esos sellos y no van a tener el valor o la certificación correspondiente. Muy bien. La verdad, entonces, sí tenemos que tener muy en cuenta todo este tipo de cambios que se están manejando ya en la resolución miscelánea fiscal, sobre todo estos términos que tenemos para la autoridad, para pues no tener esa consecuencia de la misma cancelación o que queden inhabilitados. ¿Es correcto? Así es correcto. Y bueno, otra de las modificaciones, que es a la regla 5.2.10 de la miscelánea fiscal, es que cuando hay algún robo o pérdida de estos marbetes o bien finalicen su vigencia, en ese caso se debe de hacer la cancelación, es parte de las obligaciones y se debe de hacer la cancelación a través de el famoso formato que se le llama FEMIP o formato electrónico de marbetes y precintos. Entonces, tienes que hacer este aviso de cancelación de los marbetes a través de este procedimiento y posteriormente proceder a su destrucción. No es necesario, también lo precisa en esta regla la miscelánea, que no es necesario que tengas que dar aviso a la autoridad sobre esta modificación, sobre esta destrucción de los marbetes o precintos. Sin embargo, sí te lo dejan a consideración que debes de cumplir con ello. Bueno, sí, por cierto, hago la acotación de que si estás en una revisión por parte de la autoridad y te están haciendo requerimientos al respecto, en ese caso sí estás exceptuado y debes de hacer el aviso correspondiente. Bien, bueno, ahora otra de las modificaciones es en la regla 5.23, que también tiene que ver con estos contribuyentes que están dentro del padrón de bebidas alcohólicas. ¿Qué va a pasar?
cuando se implementan nuevos supuestos para dar de baja a estos contribuyentes, es muy importante que como socios o accionistas que estén dados de alta, no solamente el que esté autorizado en este padrón de contribuyentes, sino también los demás que formen parte de la sociedad o los demás representantes legales, si tienen un incumplimiento de obligaciones fiscales, bueno, es necesario que también estén al día, porque si no, independientemente de las obligaciones que contrae estar dentro de este padrón, si en lo personal tienen incumplimiento de obligaciones fiscales, se va a dar una baja automática de este padrón. Ahora, otra de las modificaciones importantes es que deben de tener perfectamente actualizado su domicilio fiscal. El domicilio fiscal donde se están llevando a cabo estas actividades, ya sea del envasado, de producción, de bebidas alcohólicas. Si tú en un inicio en tu empresa diste un domicilio fiscal y lo señalaste, pero posteriormente, pues por la operatividad de tu negocio, a lo mejor creció, necesitaste nuevas instalaciones y te moviste, pero no hiciste el aviso de cambio de domicilio, es importante que lo hagas en este momento, porque de lo contrario también este será un motivo para la baja de este padrón. Entonces, sí es importante que se hagan estas actualizaciones. También se puede hacer a través del portal del SAT, no es necesario que acudas directamente a alguna oficina, lo puedes hacer a través del portal con tu e-firma. El SAT ya te ofrece todas estas facilidades para que la mayoría de trámites los puedas hacer a través del portal con tu e-firma. Por supuesto, es importante que también tengan cuidado de la vigencia de la e-firma y sin problema pueden estar al día. Ahora, como uno de los supuestos también importantes es que deben de cumplir con este famoso FEMIP, este formato en que debe de ir completo, debe de ir correcto y debe de presentarse de manera puntual, porque si no también este va a ser una causa de baja del padrón de importadores. Pues súper interesante todo lo que nos estás comentando, Jos, porque para todos esos contribuyentes que tienen este tipo de obligaciones o que ocupan los marbetes y precintos, pues hubo diversos cambios a través de la resolución miscelánea fiscal y son cambios que debemos de considerar tanto en tiempos como en obligaciones y que todo, vamos a estar platicando en un momento más, todo va a ir de la mano. Así es, todo va de la Entonces mano. necesitamos estar muy al pendiente de estos cambios, tenerlos muy, muy en mente, revisar nuestro buzón tributario, verificar que estemos realizando completamente nuestros trámites, por ejemplo, lo del cambio de domicilio, que es algo súper importante. Todos lo sabemos muy bien que ya el tema de estar como localizados o no localizados, pues nos afecta completamente. Entonces, son temas, la verdad, que sí es muy importante que los tocáramos para los contribuyentes que llevan este tipo de actividad. Así es, digo, si bien no les toma mucho tiempo, es necesario que hagan estos cambios, estas modificaciones a través del portal y bueno, estos cambios sí fueron interesantes, sí fueron importantes. Si ustedes forman parte de este padrón o forman parte de este sector de productores, envasadores, distribuidores de bebidas alcohólicas, tengan en cuenta estos cambios que se hicieron. Vienen beneficios como la extensión de los plazos, pero también vienen nuevas obligaciones que, claro, ya eran parte del día a día, pero ahora puntualizan también una consecuencia. Entonces, seamos disciplinados y bueno, si es que hay alguna duda, por favor acérquense con nosotros y nosotros con mucho gusto les podemos hacer una asesoría, una recomendación o un análisis de la operatividad de la empresa, las obligaciones que llevan, las consecuencias y apoyarlos a que vayan al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Perfecto, muy bien. Pues vamos a continuar con estos temas que se están manejando, estos cambios que se están realizando a través de la resolución miscelánea fiscal y vamos a platicar respecto de los cambios de buzón tributario. Bueno, pues como muchos ya teníamos en el entendido, durante el ejercicio 2024 la autoridad nos estuvo requiriendo el hecho de poder actualizar nuestros medios de contacto y tener activo el buzón tributario. Sin embargo, a partir de la publicación de la Resolución Miscelánea Fiscal 2025, nos está dando la oportunidad de ampliar este plazo. Es decir, esto va a quedar de la siguiente forma. En el cuarto transitorio de la resolución miscelánea fiscal se está indicando que todas aquellas obligaciones que teníamos para activar el buzón tributario, ahora lo vamos a tener que realizar o tenemos como plazo máximo hasta el 1
de enero de 2026. Es decir, hasta el 1 de enero de 2026 podemos realizar la activación de nuestro buzón tributario o actualizar nuestros medios de contacto, lo cual nos está dando una pauta de 1 año completamente para poder realizar este trámite y no caer en lo que vienen siendo las multas, que van desde los 3,000 hasta los 11,000 pesos. Entonces, es sumamente importante que nosotros como contribuyentes, ya sea personas físicas o morales, podamos realizar esa activación del buzón tributario o la actualización de nuestros medios de contacto. Recordemos que actualizar nuestros medios de contacto, la verdad, es un trámite muy sencillo, no nos lleva más de minutos, literal, y se puede hacer directo a través de la página del portal del Servicio de Administración Tributaria. Y esto nos va a ayudar a tener muchos beneficios. ¿Por qué? Recordemos que el buzón tributario es el medio de contacto que tiene la autoridad para los contribuyentes. Es decir, nos van a notificar desde avisos, requerimientos de información, multas, créditos fiscales. Muchas veces tenemos muchas personas que nos dicen, no, yo no quiero recibir ningún tipo de mensaje por parte del SAT y me da muchísimo miedo y terror. En este caso, la recomendación es activen su buzón tributario. ¿Por qué? Porque de esa forma van a saber qué es lo que nos está requiriendo la autoridad y vamos a poder evitar en tiempo el hecho de caer a una multa, el hecho de tener algún crédito, algún requerimiento que nos pueda ocasionar un perjuicio mayor, ¿sale? Entonces, también es importante que recordemos que en la misma resolución miscelánea fiscal hay ciertos supuestos a través de los cuales no están obligados los contribuyentes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hola, muchas gracias por continuar con nosotros. De antemano les ofrecemos una disculpa, tuvimos una pequeña falla técnica, pero ya estamos con ustedes para continuar con estos temas, que la verdad es que son súper interesantes y pues no los podemos dejar cortados, ¿no? Al contrario, hay que terminar con esto. Bueno, como lo estábamos comentando, los cambios en buzón tributario, para sintetizar lo que estábamos mencionando, suma importancia tener en cuenta que la fecha máxima que tenemos para actualizar nuestro buzón tributario va a ser el 31 de diciembre de este año, de 2025. Así es. Entonces, muy importante, tenemos 11 meses relativamente para poder actualizar nuestros medios de contacto. No lo dejemos de lado, al contrario, tratemos de hacer este procedimiento lo más rápido posible. Como les mencionaba hace unos minutos, la verdad no nos vamos a llevar mucho tiempo para que lo podamos tener en cuenta y recordemos que buzón tributario es el medio de contacto. Hemos estado platicando aproximadamente 1 hora y varias veces hemos tocado el punto de buzón tributario, buzón tributario, buzón tributario. Entonces, recordemos, es nuestro medio de contacto con la autoridad y es sumamente necesario tenerlo actualizado. Sí, como bien lo hemos platicado, no siempre son noticias fatalistas de tienes la determinación de un crédito fiscal, sino muchas veces son invitaciones o te hacen observaciones de inconsistencias en tus obligaciones fiscales, dependiendo del régimen en el que te encuentres. Entonces, pues también lo podemos ver en ese sentido de que es una oportunidad para poder hacer una corrección o una aclaración, claro, también puede ser, de que tú vas perfectamente con tu cumplimiento. Así es. Bueno, ahora vamos a pasar también al tema de cédula de datos fiscales. La cédula de datos fiscales es una incorporación que se está teniendo a la resolución miscelánea fiscal, donde nos está mencionando a través de la regla 2.7.1.48 respecto de este documento. Este documento es importante sobre todo para las personas físicas, ya que lo vamos a ocupar para poder proporcionar nuestros datos fiscales. Muchas veces es sobre todo para los empleadores, es decir, para las personas que nos van a expedir un CFDI de nómina. O también en el caso de las compras que se realicen a través de plataformas digitales, ¿vale? La cédula de datos fiscales es un documento, es similar a la constancia de situación fiscal, sin embargo, tiene otras precisiones, como cuáles. En la cédula de datos fiscales solamente vamos a tener visible lo que es el nombre del contribuyente, su RFC, el régimen fiscal en el que están inscritos y su código postal. A diferencia de lo que nos está mencionando la misma constancia de situación fiscal, que ahí sí tenemos un desglose completo de todos nuestros datos fiscales a partir de cuando nos dimos de alta, nuestra dirección correcta, el estatus de nuestro domicilio. Ahora, ¿cómo vamos a poder obtener esta cédula de datos fiscales? Es muy sencillo. Se puede realizar a través del portal del Servicio de Administración Tributaria. Vamos a solicitarlo y con el mismo correo, que volvemos nuevamente, está relacionado con la parte de los documentos o de los datos que se deben de actualizar ante el Servicio de Administración Tributaria, lo vamos a solicitar, nos va a llegar una liga a nuestro correo electrónico donde solamente vamos a dar clic y se nos va a descargar este documento.
Entonces, es muy importante recordar que su fundamento legal está en el anexo 1A de la Resolución Miscelánea Fiscal y va acorde también a la ficha de trámite 322 del Código Fiscal de la Federación. Ok, sí, la verdad es que, digo, como recomendación, sí es por una cuestión de privacidad de datos personales. Yo creo que sí es muy recomendable para nosotros como contribuyentes, personas físicas, si vamos a querer hacer la adquisición de algún producto y hacerlo deducible, al momento de proporcionar los datos ya no tienes que llevar tu hoja de constancia de situación fiscal donde viene toda tu información, sino únicamente lo que van a ocupar para efectos de una facturación. Así es correcto. Muy bien, ahora vamos a practicar respecto del segundo avalúo que se puede realizar. Bueno, como bien es sabido por nosotros, las personas que estamos en este ámbito, muchas veces tenemos que garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Esta garantía que nosotros ofrecemos a la autoridad puede ser a través de bienes inmuebles o a través de bienes muebles. Pero muchas veces se tiene la posibilidad de que, o la duda por parte del contribuyente o por parte de la autoridad de que los datos son incorrectos. A través de la resolución miscelánea fiscal en la regla 2.12.10, ahora se nos está habilitando la facilidad de poder solicitar un segundo avalúo. ¿A qué se refiere este segundo avalúo? El segundo avalúo se va a realizar por parte tanto de la autoridad como del contribuyente. En la autoridad tenemos dos supuestos. Para la autoridad existe la cédula de calificación de riesgos, que es una medición que se realiza del comportamiento o de cómo está cumpliendo con sus obligaciones fiscales los contribuyentes. Entonces, en este caso, para la autoridad puede solicitar la práctica de un segundo avalúo cuando en el ofrecimiento de los bienes muebles, la calificación la calificación de la cédula de riesgos supera los 16 puntos y para los bienes inmuebles cuando supera los 14 puntos. Asimismo, el otro supuesto que tiene la autoridad es que en caso de que determine que existe algún error por ejemplo, en la ubicación del bien, en el deterioro que tiene, en el valor, también podría solicitar que se lleve a cabo este segundo avalúo. Pero no solamente se queda ahí, porque también esta regla nos está abriendo posibilidad no solamente a que la autoridad solicite una verificación de los datos, sino más bien que también nosotros como contribuyentes los podamos solicitar. ¿Y esto cuándo va a pasar? Va a pasar justamente cuando nosotros tengamos esa duda de que existe algún error en la emisión del mismo dictamen para el ofrecimiento de los bienes. Muy bien, ahora vamos con otro tema que es muy importante, que es la reducción de multas. Como tal, en la resolución miscelánea fiscal no se están estableciendo cambios directos en las reglas. Sin embargo, sí se consideran cambios a través del Código Fiscal de la Federación. Por ejemplo, se está eliminando la posibilidad de solicitar los beneficios establecidos en el artículo 70A del Código Fiscal de la Federación. Eso es decir, podemos realizar la solicitud conforme a otros requisitos que vamos a estar platicando más adelante. También, al solicitar el beneficio, se entenderá que se manifiesta la voluntad del contribuyente de no acogerse a disposiciones que se contrapongan a la regla. ¿Esto qué quiere decir? Anteriormente ya existían algunos planes que proporcionó el mismo gobierno con la finalidad de poderse apegar a este beneficio de reducción de multas. Sin embargo, se está haciendo modificaciones para que en adelante podamos solicitarlos de formas diversas. También se están ampliando los supuestos para la reducción del 100% de las multas. Esto es un tema súper interesante que vamos a platicar un poquito más a fondo en unos minutitos. Y también la condición para que surta efectos las multas es que vamos a tener una cierta temporalidad para que podamos solicitar esa reducción y se pueda aplicar. Ahora vamos de lleno al tema que es súper importante, que la verdad tiene muy poco tiempo que se nos publicó, que es el Plan Maestro 2025. En este Plan Maestro 2025, que estuvo publicado hace apenas unos 15 días, se dio a conocer el Programa de Regularización Fiscal de 2025. En este Programa de Regularización Fiscal es muy interesante lo que está pasando por parte de nuestro gobierno federal. Anteriormente, es decir, en el sexenio anterior, que estaba nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, no se había considerado este tipo de planes o beneficios para los contribuyentes. La verdad, estaba muy casado el hecho de solamente poder aplicarse respecto al artículo 70A del Código Fiscal o al 74. Sin embargo, en este momento la doctora Claudia Sheinbaum está
impulsando este programa de regularización fiscal con la finalidad de que todos estos contribuyentes, personas físicas y personas morales que tienen adeudos, puedan apegarse a este beneficio e irse regularizando en sus obligaciones fiscales. Ahora, ¿a qué se va a pegar este beneficio o a qué es esta reducción? Va a ser una reducción del 100% de condonación de multas, recargos o gastos de ejecución. ¿Qué pasa, Jos? Tenemos muchas veces que se determinan créditos por parte de la autoridad y la autoridad nos dice, vamos a poner un ejemplo burdo, me debes 10 pesos, pero de multas y recargos me debes 12 pesos y el crédito en total es de 22. Entonces, ahora lo que nos está dando este programa de regularización es que vamos a poder apegarnos y tener beneficios para que nosotros podamos solicitar la condonación del 100% de estas multas. Ahora, ¿a qué adeudos va a aplicar? Va a aplicar adeudos como los que están determinados por el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México. Va a ser aplicable a los recargos y a los gastos de ejecución. Muy bien, ¿qué requisitos son los que se deben de cumplir? Está muy sencillo. Punto número 1, es necesario que no se hayan solicitado condonaciones con programas anteriores, por ejemplo, los programas de 2000, 2007 y 2013. También es importante que no se exceda de 35 millones de pesos de ingresos que se hayan declarado en el ejercicio del cual se va a solicitar la condonación de multas. También tenemos que debemos de no haber sido condenados por delitos fiscales. Esto es muy similar a lo que ya teníamos en el 70A del Código Fiscal de la Federación, pero pues es una parte importante, ¿no? Y no estar publicados en los listados de los artículos del 69 y 69 bis. Recordemos que estos listados del 69 y 69 bis son sumamente importantes, no solamente para nosotros como contribuyentes, sino también en general para la operatividad de nuestras empresas o de nuestro modelo de negocios, lo que nosotros desarrollemos, ya sean personas físicas o personas morales. Para esto hay aplicativos que nos pueden ayudar a poder revisar de una forma mucho más sencilla o automatizada si nos encontramos dentro de estos supuestos. Recordemos que aquí en Basal Capital tenemos un aplicativo que se llama Protector Fiscal, que ya es muy conocido por ustedes, en el cual nos pueden mandar esas alertas, no solamente de forma personal, ya sea para la persona física o moral, sino también respecto de nuestros proveedores. Exacto. Claro. Lo cual es muy importante porque recordemos que el hecho de que alguno de nuestros proveedores o clientes esté dentro de estos listados, pues en automático genera un efecto dominó para todas nuestras operaciones. ¿Por qué? Porque se pueden desconocer, vamos a generar revisiones por parte de la autoridad y pues la verdad es como una bola de nieve, va creciendo y cuando nos damos cuenta tenemos un problema. Entonces, es muy importante que esto también lo tengamos en cuenta, que no estemos publicados para podernos apegar a este beneficio. Ahora bien, ¿a qué adeudos aplica? Como ya les mencionaba, va a aplicar adeudos que son del ejercicio 2003 o anteriores y va a poderse aplicar a recargos y gastos de ejecución. Es decir, tenemos ahí un pendientillo respecto de un recargo, lo podemos solicitar para que se pueda eliminar el 100% de ese adeudo. Muy bien, también se puede aplicar a las multas impuestas o señaladas en las leyes fiscales, aduaneras o de comercio exterior. También multas distintas a las de pago o multas con gravámenes. Muchas veces cuando tenemos revisiones por parte de la autoridad, nos llegan a multar. Nos faltó entregar un papel de trabajo con condiciones muy específicas que a veces nos solicita la autoridad, que esto casi nunca pasa, ¿no? Entonces, multa. Perfecto. A pesar de que estemos en facultades de comprobación, podemos apegarnos a este beneficio y reducir ese importe de las multas, lo cual nos ayuda bastante porque estamos hablando que al final del día hay veces que llevamos una revisión de cierto ejercicio y estamos solventando los requerimientos que nos da la autoridad e independiente tenemos a la par multas que nos está determinando la autoridad. Ahora, no hablamos de solamente una multa, a veces es multa sobre multa sobre multa, entonces es muy interesante que nos podamos apegar a este programa de regularización. ¿Por qué? Porque nos va a evitar el tener tantos pendientes con la autoridad respecto de una sola revisión, ¿vale? Y por último, también tenemos qué contribuyentes los pueden solicitar. Como ya lo he mencionado, son aquellos contribuyentes que no superan los 35 millones de pesos de sus ingresos, ¿sale? También son aquellos que no estén sujetos
que se encuentren sujetos a facultades de comprobación, a pesar de estar sujetos, sí pueden solicitar el beneficio. Y es importante que si tienen créditos fiscales firmes, también pueden solicitar este tipo de beneficio. Ahora, ¿a partir de cuándo está este programa? A partir del 1 de enero de 2025. Muy bien, entonces lo podemos solicitar de ya. Ya tenemos listo en la plataforma del Servicio de Administración Tributaria los requisitos que se están solicitando, el procedimiento, porque es a través de la misma plataforma el hecho de que podemos solicitar apegarnos a este programa. Y solamente pues hay algunas precisiones. En caso de que se realice la solicitud y sea rechazada por parte de la autoridad, no podemos impugnar esta resolución. Entonces, para que lo tengamos bien presente, no nos vamos a poder ir a recurso o a juicio por esta determinación, porque como tal no es un derecho del contribuyente, es un programa que se está aplicando en beneficio de, ¿vale? Y también otra de las precisiones muy importantes es que esta condonación que se realice no se va a poder disminuir de la base de los impuestos, del impuesto sobre la renta, no se pueden solicitar devoluciones o compensar, para que tengamos esas precisiones muy, muy al pendiente. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Rubí. Es muy interesante esta modificación y bueno, tengan en cuenta que efectivamente se trata de una facilidad administrativa que nos hace el SAT, pero bueno, si les es posible y lo consideran de acuerdo a su estrategia, utilícenla, implementenla y como los hemos comentado, pónganse al día de sus obligaciones fiscales. Si es que tienen alguna duda de que probablemente estén en algún supuesto de incumplimiento, nuevamente les hacemos la invitación de que se acerquen a nosotros y nosotros les podemos hacer un estudio, un análisis de acuerdo a su actividad económica o el régimen fiscal en que se encuentran tributando, cuáles son las obligaciones que les corresponden y cómo cumplirlas de manera pronta, correcta y bueno, que no haya ningún inconveniente. Y en caso de que lo haya, bueno, también nosotros contamos con nuestro departamento fiscal para poder impugnar a través de los medios de defensa correspondientes. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a algunas preguntas que tenemos. Aquí hay una pregunta que nos realiza Jesús Padrón. Muchas gracias, Jesús, por estar al pendiente de nuestra transmisión. Y dice, ¿tendría derecho al beneficio de condonación de multas y recargos si debo impuestos del 2023? Reúno todos los requisitos. Mi problema es que también debo los impuestos del 2024. Muy bien, Jesús. Mira, si nos vamos estrictamente a lo que está establecido en este programa de regularización, considero que sí te puedes apegar a este beneficio para la reducción de multas. ¿Por qué? Porque reúnes todos los requisitos y no está condicionado, que es una parte muy importante. No nos dice que si no has pagado los impuestos de 2024, no procede que se te dé la reducción de 2023. Entonces, como tal, si nos apegamos estrictamente a lo que nos dice o a las especificaciones que se están dando en este programa, considero que sí sería prudente. Solamente es necesario que realices tu solicitud de reducción de multas, especifiques que cumples con todos los requisitos, no omitas hacer mención del bajo protesta de decir verdad que no has superado los ingresos. Si es necesario presentar la declaración del ejercicio 2023, la puedes presentar como para tener esa parte, que obviamente tu opinión de cumplimiento, como ya nos mencionaba Jos hace un momento, esté en positivo, porque ahí vamos a dar parte de, oye, en 4 años anteriores no tengo ninguna obligación pendiente, me puedo apegar a este beneficio. Entonces considero que sí podrías apegarte al mismo. Muy bien. En este caso, si ustedes desean conocer más respecto a este programa de beneficios, también se pueden poner en contacto con nosotros para que podamos tener un acercamiento y les podamos explicar más respecto de cómo podernos apegar a todos estos beneficios fiscales que nos está dando la autoridad. Muchas gracias por su tiempo, les agradecemos mucho la atención a nuestros clientes y amigos que nos hicieron del conocimiento, que están al pendiente de esta transmisión y bueno, a las nuevas personas que se están acercando a esta transmisión de Basal Capital, igualmente les hacemos la invitación para que se acerquen con nosotros ante cualquier duda que tengan. Y claro, no olviden que el día de mañana vamos a estar nuevamente teniendo esta transmisión especial para que pues no dejen de acompañarnos, se puedan conectar con nosotros a partir de las 10 de la mañana. Vamos a tener pláticas muy importantes, tenemos a nuestros expertos que nos pueden resolver muchísimas dudas, entonces
no dejen de acompañarnos y en verdad les agradecemos mucho su atención. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.